Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer paso a paso una blusa con volantes en las mangas como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fuera un puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y la doblamos por la mitad teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela. Y para que me entendáis, la dirección del hilo de la tela lo va a marcar esa parte de la tela que no nos han cortado. En la misma dirección del hilo vamos a colocar los patrones, de la forma que estáis viendo en el vídeo. Es decir, el delantero lo vamos a colocar haciendo coincidir el centro con la doblez de la tela, la espalda la vamos a colocar con suficiente margen de costura por todo su contorno y la parte que va en el costado o lateral de la manga, o sea, la parte justo de la sisa, la vamos a colocar con suficiente margen de costura. Alfilereamos todas las piezas de patrón a la tela doblada, como estáis viendo. Y recortamos todas estas piezas a 1 centímetro del borde del papel, que este centímetro nos va a quedar como margen para la costura, excepto los bajos tanto del delantero como de la espalda, que vamos a dejar 2 centímetros o 3 centímetros más o menos, porque es mejor dejar bastante larguita la blusa y luego ajustarla al largo deseado. Con los restos de tela que nos han quedado en el lateral vamos a cortar una serie de bies. Los bies son unas cintas o tiras que se cortan en la diagonal de la tela de un ancho de unos 3 centímetros aproximadamente. Y estas las vamos a usar para la terminación de ese costadillo que tiene la blusa y la terminación del cuello. La tela que me quedaba la he dividido en dos, siempre teniendo en cuenta que cabe perfectamente el ancho del volante. Doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro esta primera parte de la tela y volvemos a doblar de tal forma que tengamos 4 capas de tela. De este patrón de manga vamos a necesitar 8 piezas de tela, 4 para cada manga. Colocamos o encajamos bien el patrón en la primera parte que vamos a cortar, alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro de todo el contorno de nuestros volantes. Y este mismo proceso lo vamos a repetir otra vez exactamente igual para realizar otras 4 piezas de volante que necesitamos. El resultado deben ser 8 piezas de tela de este mismo patrón. Vamos a comenzar a coser por la espalda. Tal cual tenemos las piezas cortadas, vamos a realizar una costura justo donde os estoy señalando, que es el centro de la espalda. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela, unimos ambas piezas de la espalda. Y con una puntada en zigzag rematamos o remallamos todo el borde de la tela de la costura que acabamos de realizar. Colocamos la espalda como estáis viendo con el derecho de la tela hacia arriba y justo le colocamos encima, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros, la parte delantera de la blusa con el derecho hacia abajo, es decir, los derechos de ambas telas estarían enfrentados. Luego cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por los hombros. Y con una costura en zigzag al borde de la tela remallamos o rematamos las costuras de los hombros. Como las cintas bies que habíamos cortado eran de restos de tela, normalmente suelen ser bastante cortitas y como necesitamos una bastante larga que nos rodee todo el contorno del cuello, lo que hacemos es unirlas como estáis viendo, de forma diagonal. Ponemos una sobre la otra con los derechos de las telas enfrentados y realizamos una costura uniendo varias tiras
de bies. Como en el cuello lleva una cinta bies vista, lo que vamos a hacer es coserla en el interior o revés de la tela. Colocamos la blusa con el revés de la tela hacia arriba, como estáis viendo. Y vamos a colocar el bies haciéndolo coincidir perfectamente con el borde de la tela de todo el contorno del cuello, con el derecho del bies hacia abajo. Y de esta manera vamos a ir cosiendo por todo el contorno del cuello nuestro bies a la blusa o al contorno del cuello de la blusa a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Una recomendación, esta blusa no lleva abertura para el cuello, o sea, para introducirla, para la cabeza. Así que es mejor que os la probéis antes de realizar este paso, porque seguramente si no os entra por el cuello vais a tener que deshacer todo el bies y es bastante más complicado. Si no os cabe, podéis hacer dos cosas. Una, agrandar un poquito el cuello con una tijera abriéndolo un pelín. O dos, realizar una abertura en la parte de la espalda, en el centro de la espalda, en la unión que habíamos hecho de ambas piezas de la espalda. Cuando lleguemos al final vamos a cortar la cinta de bies que nos queda restante, siempre dejando unos centímetros de más para hacer un mini dobladillo en la terminación. Y la parte de abajo del bies, es decir, la que cosimos o por donde empezamos a coser, la doblamos y encima cosemos el bies que ya nos queda al final del bies que nos queda. Ahora sí, colocamos la blusa con el derecho hacia arriba y volcamos el bies hacia el exterior de la blusa, como estáis viendo. Primero doblamos una vez el bies y luego volvemos a doblar de tal forma que nos quede un bies visto por todo el contorno del cuello. Coseremos este bies a 1 milímetro aproximadamente del borde de la doblez del mismo, como estáis viendo. Vamos a ir rodeando todo el contorno del cuello con el bies y vamos a ir cosiéndolo. Nos ayudaremos de las manos, pero si no estáis muy acostumbradas a trabajar con la máquina de coser o con la costura o a trabajar con bies, es mejor que lo planchéis antes de coser, porque seguro que os va a ser mucho más fácil, más sencillo y así os va a quedar igual por todos lados. Los volantes que van en las mangas los vamos a colocar 2 a 2, los 4 volantes que hemos cortado, es decir, serían como unos 8 volantes en total, y vamos a coserlos por la costura que irá en los hombros. Y con los derechos de las telas enfrentados y a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, vamos a coser los 4 volantes, es decir, las 4 mangas hechas con volantes que tenemos. Una vez cosidos vamos a realizar un pespunte en zigzag por toda esta costura, como estáis viendo, para rematar o remallar la costura. Con los volantes unidos vamos a hacer lo siguiente, vamos a volver a unir estos volantes pero de la siguiente manera. Colocamos uno de los volantes que ya está terminado y cosido, como estáis viendo, con el derecho hacia arriba y justo encima, haciéndolo coincidir perfectamente con el derecho de la tela hacia abajo, vamos a colocar otro de los volantes. Y de esta manera, haciendo coincidir perfectamente las costuras centrales de los volantes, alfilerearemos ambos y vamos a realizar una costura lineal sencilla a 1 centímetro del borde de la tela por toda la parte exterior redondeada del volante. Comenzamos a coser desde la costura central hacia un extremo y desde la misma costura central hacia el otro extremo, de esta manera no se nos va a descuadrar por ninguno de los lados. Para que no tengamos mucho borde de tela o resto de tela en la parte interior del volante, vamos a rebajar o repasar esta costura con la tijera. Tenemos que dejar como medio centímetro aproximadamente, siguiendo paralelo a la línea de costura que acabamos de realizar.
y con una puntada en zigzag al borde de la tela vamos a remallar o rematar esta costura que acabamos de hacer. Le damos la vuelta al volante dejando esta costura en el interior de ambas capas y colocándolo completamente del derecho. Y ahora vamos a realizar un pespunte de seguridad asentando el volante por todo el contorno exterior o redondeado que acabamos de coser. Como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros del borde de la tela vamos a ir realizando este pespunte. Y todo este proceso sería para hacer uno de las mangas, es decir, uno de los volantes que va en una de las mangas. Tendríamos que hacer lo mismo para hacer el otro volante de la otra manga exactamente igual. Coser los volantes de las mangas es muy sencillo. Para ello lo que tenemos que hacer es, como estáis viendo, vamos a colocar la costura central del volante con la costura del hombro de los hombros de la blusa. Y de la forma que veis, en la forma que veis con los derechos de las telas enfrentados, vamos a alfilerear de tal forma que nos cubra toda esta parte que viene en el patrón preparado para el volante, es decir, sería como la parte lateral o el costado de la blusa hasta que empieza el costado real. Es como una sisa pero mucho más grande. Y vamos a colocar ambos volantes exactamente iguales. Con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela vamos a ir haciendo coincidir la curvatura del volante con la línea de la blusa que viene para el mismo. Vamos a ir cosiendo nuestro volante a esta parte de la blusa, a esta sisa de la blusa. Coseremos siempre desde la costura central del volante o del hombro hacia un extremo y desde el hombro hacia el otro. Nos tiene que coincidir perfectamente el pico del volante con la parte, con la terminación de la sisa de la blusa. Y de esta forma haremos ambas mangas. Y así es como nos debería quedar nuestra blusa, abierta por los costados o laterales y con volantes en ambos lados de las mangas. Para la terminación de los costadillos, es decir, esa parte que se ve curvada en la parte superior de esta pieza de patrón que va a la vista, tenemos que coser un bies por todo ese contorno circular. El bies va visto, o sea que se pegaría, o sea, se cosería igual que hemos cosido en el cuello. Primero, por el revés del costadillo, vamos a colocar el bies con el derecho hacia abajo, como estáis viendo, haciéndolo coincidir perfectamente por toda esa parte circular de la tela, y vamos a ir uniéndolo a medio centímetro aproximadamente del borde del contorno. Cortamos los restos de bies y vamos a repasar un poco el bies para que nos quede más finito y así podamos coserlo y no nos quede muy abultado. Lo volcamos hacia el exterior o el derecho de la tela, como estáis viendo. Doblamos primero una vez y volvemos a doblar de tal forma que el bies quedaría visto por todo el exterior de la tela. Vamos a coserlo como a 1 milímetro aproximadamente de esta doblez. Nos ayudaríamos de las manos y si nos vemos un poco inexpertas en la costura podemos también plancharlo previamente a coserlo en la máquina. El costadillo que hemos hecho lo vamos a colocar en la parte inferior de los volantes de las mangas. Como estáis viendo, vamos a colocar la blusa con el volante hacia adentro y con el derecho hacia abajo del costadillo vamos a colocarlo justo haciéndolo coincidir con la esquina, o sea, con la terminación del volante, y lo vamos a coser tal cual estáis viendo, por ambos lados.
Y con un pespunte lineal sencillo por todo el borde del costadillo lo vamos a coser haciendo coincidir justo la costura que estamos realizando con la línea de costura de unión entre el volante y la blusa. Remallamos esta parte del costadillo hasta la costura del hombro de la blusa, como estáis viendo, con una puntada en zigzag por el borde de la tela. Y de la misma forma que hemos hecho este costadillo, que lo hemos unido al delantero de la blusa, lo hacemos con el otro lado, el lado contrario, y unimos el costadillo correspondiente a la otra parte del delantero de la blusa. Nos tendría que quedar como estáis viendo. Ambos costadillos están en el frontal o en el delantero de la blusa y los tenemos que unir ahora a la parte de la espalda. Para ello metemos los volantes como estáis viendo, colocamos la blusa como veis doblada por los hombros y con los derechos de las telas enfrentados. Y hacemos coincidir ambos extremos de la sisa o de los volantes con el costadillo y vamos a coserlo, como veis, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Intentaremos coser en la misma línea de costura o sobre la misma línea de costura de unión entre el volante y el cuerpo de la blusa. Y con una puntada en zigzag por el borde de la tela vamos a remallar desde la costura del hombro que habíamos dejado remallada hasta el final del costadillo que acabamos de coser. Colocamos la blusa como estáis viendo con el derecho de la tela enfrentado y vamos a cerrar lo único que nos queda del lateral o costado de la misma con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Cerramos la blusa por ambos lados y remallamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Nos probamos la blusa para ver si se ajusta al largo deseado, si no la rectificaríamos un poco cortando por todo el contorno del bajo. También rectificaremos aquellas zonas que nos hayan salido con un poco de desnivel. Y por todo el contorno del bajo vamos a hacer un pequeño dobladillo como el que estáis viendo. Primero doblamos medio centímetro o 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar sobre esta doblez y de esta manera vamos a coserlo por todo el contorno del bajo de la blusa. Si no os veis muy expertas en el uso de la máquina de coser, podéis plancharlo previamente. Con la plancha se queda la tela bien fijada y de esta manera os va a ayudar luego a coserlo por todos lados igual. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales gratis.